el micrófono porque luego me da por hablar, ¿eh? Ahí está grabando. Buenas noches, saludo a todos. Buenas Creo noches. que vamos a dar una dinámica diferente. Vamos a empezar con una pregunta el taller de hoy. Y les comentaba, antes que pusiera la grabación, les comentaba que hemos escuchado que las personas, cristianas obviamente, que hay personas que dicen o hemos dicho que hay que mantener la llama encendida en cuestión de nuestra relación con Dios, con Jesús. Y quiero pasar esa pregunta de que lo hemos escuchado decir, a veces lo hemos dicho, que hay que mantener esa llama encendida. Y mi pregunta es hacia ustedes. ¿Ustedes qué opinan o qué es lo que saben o qué es lo que sienten, qué es lo que se imaginan que es tener la llama encendida? Y paso el micrófono, quien quiera tomar la palabra, nos vamos yendo así en corridito. O ¿saben qué? Ahora todos opinamos. Nos vamos así de uno por uno. ¿Qué les parece? Vamos a Ok, empezar. ¿Sale? Es el contacto cotidiano con Dios a través del Espíritu Santo. Tener el contacto cotidiano con Dios a través del Espíritu Santo, eso es mantener la llama encendida. Ese sería tu punto de vista. Ok. ¿Quién sigue? Yo creo, Me gustaría que lo apuntaras para hacer un resumen, por favor. ¿Sí? ¿Quién sigue? pues yo creo que son varias cosas. Sí, correcto. Se trata de unción, se Unción, trata de eh, aceite, unción, aceite para mantener, eh, es como un combustible. Para mí el aceite y la unción es como un combustible. Entonces, es una forma de mantener avivamiento, de mantener interés, de mantener unción, eh, tener unción. de ser luz, Ok. de ser vida, o sea, de ser luz, de ser vida. Es como mantenerte eh, encendido, prendido todo el tiempo. Y eso no lo hace más que la unción, el aceite, avivamiento. Ok. ¿Quién sigue por ahí? Ya estamos apuntando aquí a Ivana Jazz apuntando. Pedro, Cat- ¿Quién? Gons levantó la mano, Gons. el tener la llama encendida puede ser mantener ese primer amor. Mantener el primer amor. Buen punto. Mantener el primer amor. Pero y ahí está muy amplio, ¿no? ¿Qué es el primer amor? Sí. Que tenemos Y hacia también Dios. hemos escuchado esa parte, ¿no? De que es el primer amor. Y hay he escuchado algunas alabanzas sobre que habla sobre ese primer amor. Sí, buen punto. ¿Quién más? Cat- Eh, Ay, no, perdón. adelante, Katy. No, no, dale, Clau. No, espero. Bueno, para mí es tener a Jesús presente en todo momento, ¿sabes? Es como tenerlo en mi corazón, estar consciente de mi actuar, pues es como para trabajar en ese, ¿sabes? En ese caminar y pues ser ese camino, ¿no? Hacia el varón perfecto, para mí. Estar en ese caminar, ir creciendo hasta llegar a la estatura de la Del plenitud varón. del Ajá, varón exacto. perfecto, ¿no? A la estatura Sí, del hijo. exacto, exacto, para mí. Eso es mantener la llama encendida. ¿Ok? Exacto, todo el tiempo, sí. Clau, pues, Yo pienso que mantener la llama encendida es tener esa relación íntima con el Señor 24/7, o sea, todo el tiempo,
no en las malas circunstancias, nada más cuando necesitamos, sino todo el tiempo mantener esa relación. Como decía Dianita, depende mucho de ese aceite con el que nosotros tengamos prendida esa lámpara, que es el Espíritu Santo, que mantengamos esa relación del Espíritu Santo, pero también es como el tenerla encendida, es estar en oración, estar pues en esa relación constante y como tener esa provisión necesaria para que no se apague la llama, precisamente, ¿no? Entonces, no, Es una es como decíamos, es no 24, dormirnos, es velar siempre. 24/7, una relación Sí. 24/7, Sí, ¿no? es velar y no dormirnos. Velar y no dormirnos, órale. Ese hasta más tremendo todavía. Es como vigía. Es un vigía. Ajá. Y además ese fuego, mantener el fuego encendido nos ayuda a consumir todo lo que, pues todo lo que no debe estar. Todo el tiempo nos ayuda a consumir, a Eso, quemar. consumir lo que no debe estar. Sí, consumir, bueno, no lo que debe estar. Si nosotros somos sacrificio para el Señor, sacrificio vivo, si nosotros, es como que nuestra carne esté ahí, mantener la llama es que en ese altar siempre esté encendido para que consuma todo lo que no debe estar en mí. Caliente. Muy Oye, bien. Pedro, hablábamos de la ofrenda agradable a Dios. Puede ser también eso, ofrenda diaria agradable a Dios, dolor fragante. Una ofrenda viva de nosotros, de nuestra vida. ¿Se acuerdan cuál era la ofrenda agradable a Dios? Que era algo que no era obligado, ¿no? Exacto. Como extra, el extra. Pero eso era después. ¿Qué encendió la llama antes? ¿Vamos bien? Vamos bien. En los sacrificios que que se hacían en el altar, la ofrenda agradable a Dios no era aquello que era obligado a sacrificar. ¿Recuerdan? Sí. Era una ofrenda, era una obligación, y esa ofrenda no subía con un olor fragante a Dios. Entonces, las ofrendas, y se acuerdan que lo dividimos, no, aquí creo que no toqué el tema, sino lo toqué un domingo, dividimos que todos los sacrificios que se daban en el tabernáculo de Moisés, podíamos dividirlo en 3 partes, ¿no? Que era los sacrificios por el perdón, los sacrificios de paces y el sacrificio del todo quemado. Entonces, el sacrificio del perdón no era de olor fragante a Dios, porque era cuando alguien había cometido un error y era una obligación ir y llevar un animalito al sacrificio. Una vez que ya eras perdonado, entonces venían sacrificios de paces, venían sacrificios de todo quemado. Era algo extra, era algo adicional, algo que yo ya era perdonado, estaba tan agradecido por estar en comunión con Dios y yo daba algo más, ¿no? Así quisiera resumirlo. Entonces, lo que es un olor grato a Dios es algo que tú das de más, no por obligación, ¿no? Así es como lo dividimos, digamos, así podemos encerrar todos los sacrificios del Antiguo Testamento, lo podemos encerrar en estas 3 categorías, pero cada categoría tiene muchas ramificaciones y son muchos tipos diferentes de sacrificios y era para muchas cosas, ¿no? Pero puedo resumirlo de esa manera como para hacer un grupo. Después, si Dios nos lo permite, vamos a ir experimentando y vamos a ir aprendiendo cada uno de los sacrificios y vamos a ver la figura de nuestro Señor Jesús ahí. Recuerden que todos esos sacrificios se unieron en uno cuando el Señor Jesús, Él va voluntariamente a la cruz y Él se ofrece su vida. Y solamente un solo sacrificio
ya para siempre y ya no iba a haber más sacrificios, ¿no? Con ese nos quedamos y ese sacrificio cubre todos los sacrificios, nos limpia y ya hemos visto, creo que ya vimos, sí, ya lo vimos aquí en el taller, vimos esas 12 cosas o esos 12 versículos, más bien, vimos 12 versículos en la Biblia para qué sirve la sangre de Jesús, porque es tan poderosa, ¿no? ¿Ibas a decir algo? ¿Tú? Sí, que mantener el fuego, Mantener la llama. llevando al altar nuestra madera, heno y hojarasca. Ah, bueno, aquí ya se adelantaron. Dice que mantener el fuego encendido, dice, es que llevar al altar la madera, el heno y la hojarasca. Es como una fogata, la mantienes alimentándola de eso que hace el Mantienes fuego, ¿no? alimentándola con madera. Que son nuestros. El fuego se mantiene prendido con madera en el atrio. Tocaron un tema que hablaron sobre el aceite. En el altar de sacrificios, ahí no se involucraba el aceite, solamente había Los aceite para utensilios. santificar los muebles y todos los utensilios, pero eso era antes, era cuando santificaron a los sacerdotes, al sumo sacerdote, Sí. y todos los utensilios los santificaron, los apartaron con óleo, con aceite, los cubrieron, pero era para santificar cada utensilio, cada elemento del tabernáculo. Pero en el atrio, ahí no había aceite. El aceite ya era en el lugar santo. Entonces, si vemos en el altar de los sacrificios, ahí para mantener el fuego encendido, se mantenía con leña. Muy bien, Estrellita. Por eso es que también, ahorita vas a ver, Dianita, vas a ver por qué te dije caliente, caliente, cuando dijiste mantener la llama encendida es poner en el altar todo lo que nos sobra, todo lo que no debe de estar, que es la carne. Vas a ver, ahorita vamos a conectar cómo es la madera con la carne. Acuérdense que hemos conectado que la madera es con la humanidad, con lo humano, con lo que nosotros somos esta humanidad, esta carnalidad. La madera de acacia que representa a Jesús en los muebles del tabernáculo, habla sobre esa humanidad de Jesús, que él dejó el trono, vino a tomar un cuerpo humano, pero ese cuerpo no tenía pecado. Entonces veíamos que esa madera de acacia era tan fuerte que se agarraba a la roca, que vivía en esos árboles, esas maderas viven en ambientes áridos, se agarran a las rocas, jalan los minerales de la roca y no entra la polilla. Recuerdan, la polilla son gusanitos, que es todo lo que se come, todo lo que hablábamos de todo lo más bajo, todo el cochinero, todo lo que es podrido, representa esos gusanitos. En esa madera la polilla no se come la madera, ese tipo de madera. Y es una figura de nuestro Señor Jesús, de que su humanidad, Él fue santo, él fue apartado, en Él no se encontró ninguna mancha. ¿Recuerdan? Entonces, ahí es donde podemos conectar todo eso. Nuestra madera, nuestra humanidad, obviamente está totalmente corrupta. No tenemos esa madera de acacia. Hacia allá nosotros debemos de caminar, a adquirir esa naturaleza de Jesús, de que ya no haya corrupción en nosotros. Y ese, La nuestra es de pino. nuestra madera es de esa la que echas en la lumbre y jala más rápido y enciende, como de mezquite o huizache, ¿no? Que agarra, no, hay una, ¿cómo le llaman a esta madera? Que te dan unos palitos en los carbones para que jalen. Ah, sí, ocote. Socote totalmente, ¿no? Entonces, ¿alguien más quisiera opinar sobre qué es mantener la llama? Ya estamos entrando en el tema. ¿Nada? Ok, continúo. Entonces, estamos entrando en el tema que es, miren, si nos vamos a Levítico, ustedes, yo les dije, gente ha dicho, ustedes lo han dicho, han escuchado decir, se usa mucho en el ambiente cristiano, mantener la llama encendida. Bueno, está en la Biblia.
Vámonos a Levítico 6:12. Y dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, que es mantener ese fuego prendido todo el tiempo, mantener esa llama encendida. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Aquí estos sacrificios de paz habla sobre ese olor fragante. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Aquí lo podemos resumir, es que hay que mantener la llama encendida. Y aquí hay demasiada información en cómo los sacerdotes era que tenían esa instrucción, era un mandato. Bueno, no sé si está la palabra correcta que estoy diciendo que es un mandamiento, porque nos iríamos a esos 10 mandamientos, pero era una instrucción, era una orden, no era una que consideres tú, a ver qué piensas tú, es una sugerencia, no. Era una orden, mantener el fuego encendido en el altar. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Tenía que poner leña cada mañana. Entonces tenía que juntar la leña y agregarla al altar y mantener esa llama encendida. Esta llama encendida, el fuego inició de alguna forma. El fuego inició en donde cuando se ponía el animalito, el fuego descendía del cielo, de la presencia de Dios, descendía y vemos que el fuego es una figura del Espíritu Santo. Entonces, correctamente ustedes hablaron sobre el fuego, que es el Espíritu Santo, hablaron sobre el aceite, que también es una referencia del Espíritu Santo. Pero para mantener ese avivamiento, también, ¿cuáles fueron las palabras claves que hubo como común denominador? Hubo avivamiento, combustible, avivamiento, búsqueda de Dios. Comunicación. Relación 24/7. Relación 24/7, velar. Ahorita van a ver cómo va a cuadrar todo esto a esta parte del altar, de que se debía de mantener la llama viva. Se tenía que mantener continuamente el fuego en el altar. Y era única forma aquí que los sacerdotes tenían que poner leña. Entonces, si estamos hablando de esa leña, de ese material, de ese combustible, no estamos hablando de agregar más Espíritu Santo, no estamos hablando de poner aceite en esta parte, estamos hablando de poner leña, estamos hablando de poner madera. Entonces, esta relación esta instrucción y esta orden de mantener leña, poner leña cada día, cada mañana, es nuestra responsabilidad ser obedientes a eso. Ahora, ¿de dónde sacaron ellos la leña? Hay 1000 formas de saberlo, pero la pregunta aquí es, nosotros, ¿de dónde vamos a sacar leña cada mañana? Nosotros, si queremos tomar una función como reyes y sacerdotes, que lo dice ¿dónde dice que somos reyes y sacerdotes? En Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, así nos quiere ver Dios. Así hay personas cristianas que han llegado a este nivel, a este crecimiento. Estar al nivel de reyes y sacerdotes, estamos hablando al nivel del lugar santo, estamos hablando al nivel de la nueva tierra, no los nuevos cielos, no estamos hablando al nivel del atrio, estamos hablando del lugar santo, real sacerdocio. Para que podamos hacer esa función,
estamos obligados a poner leña cada mañana en el altar. ¿De dónde yo voy a sacar esta leña? ¿De dónde voy a sacar yo esta madera? Entonces, vámonos a 1 Corintios 3:12. Bueno, aquí hay que leer desde el 11. Aquí hay que leer desde el 11. 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí está hablando Pablo de que la base para que nosotros lleguemos a Jesús, perdón. Ándale, cierra la puerta, gracias. Lo que es la base, dice que es la piedra angular, que es nuestra base, es Jesús. La única forma de llegar al Padre, la única forma de tener una relación, la única forma de ser salvos es Jesús. Esa es la base de la cual está hablando Pablo aquí. Entonces, como es una base, es un fundamento, dice, ya son salvos, ya entraste por la puerta del atrio, entonces ya empieza un caminar para que tengas un crecimiento espiritual para llegar hasta la estatura del varón perfecto. Es como construir un edificio. Entonces, dice, si ya tienes esta base, vean lo que dice el 12. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, está dando 6 opciones para edificar. Las primeras 3 opciones es oro, plata, piedras preciosas. Entonces dice que esto va a ser probado con el fuego. Y si se mantiene, si es probado con el fuego y se mantiene esto que edificaste, entonces tu edificio va a ir creciendo. Pero si tú pones madera, heno u hojarasca, entonces llega el fuego, entonces el avance que tú tenías, pum, se cae y quedan cenizas, ¿no? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esto quiere decir que depende de lo que tú hayas edificado, es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué relación tiene la madera, el heno y la hojarasca? Tiene que ver, miren, vámonos a Gálatas. Podemos estar en Gálatas 5. Y ahí les voy a explicar qué relación tiene uno con otro. En Gálatas 5 nos está diciendo Pablo que hay unas, dice, andad, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, que andemos en el hombre nuevo y que no satisfagamos a el hombre viejo, es lo que está diciendo. Que tenemos que andar más como Jesús, que sea andar más en el espíritu, andar más conectados con él, que estemos dándole satisfacción a nuestra carne. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Hay una lucha tremenda siempre, todos los días en el cristiano. Siempre. No importa qué estatura espiritual tú tengas, hay un conflicto interno todos los días. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, en el 19, aquí está lo interesante. Y manifiestas son las obras de la carne o los frutos de la carne o lo que realmente la carne es, lo que realmente nuestra humanidad es, con ese pecado original que ya nacimos, con eso que ya tenemos dentro de nosotros, con eso lo que hay dentro de nuestro corazón. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Y de la boca habla lo que hay en el corazón. Lo que está diciendo Jesús es que lo que nos contamina precisamente es lo que está dentro de nosotros, no lo exterior. Obviamente sí, ¿no?
Pero aquí estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de que no le echemos la culpa a la gente, a las circunstancias, a la situación o al mundo o al diablo. No es que nosotros hagamos cuando los Adanes al principio se rebelaron, comieron del fruto prohibido, va Dios y les pregunta, ¿qué pasó aquí? Entonces el hombre, Adán, le dice, la mujer que me diste. Oye, ¿tu mujer qué pasó? Ah, es que fue la serpiente. O sea, siempre estamos acostumbrados a encontrar en nuestra caída, en nuestra falla, en nuestra debilidad, encontramos que alguien tiene la culpa y siempre vemos hacia afuera y nunca volteamos hacia adentro. Nunca reconocemos que somos nosotros los culpables, ¿no? Dicen, para una pelea necesitas dos. Entonces, si tú quitas de la ecuación a uno de ellos y que seas tú, entonces ya no va a haber pelea. O sea, ¿sí me explico? O sea, sobre eso es lo que está hablando el cristianismo, que nosotros reconozcamos que somos nosotros el problema, ¿no? Recuerdan, también tengo aquí sobre, ay, no tengo aquí por ahorita me la voy a encontrar la cita, donde dice que queremos quitar la viga o que vemos, perdón, queremos quitar la paja en el ojo ajeno cuando no vemos la viga que hay en nosotros. A eso estoy redundando en estas cosas, ¿no? O sea, nosotros no podemos ser jueces porque no tenemos esa capacidad. Nuestro corazón está tan contaminado o tenemos tanto hombre viejo o los frutos de la carne son estas. Dice que habla sobre adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Mucha gente dice, no, yo no soy eso. En mí no hay eso. Bueno, yo respeto mucho cuando alguien lo dice. No, yo soy buena persona. Entonces, yo cuando me topo con alguien así, yo me quedo callado, le digo al Señor, tapa mi boca, pero yo por dentro les voy a decir qué es lo que pienso, o sea, aquí me voy a sincerar. Digo, y perdón que le pise el callo a alguien, digo, ¿cuántos velos no tiene esta persona? ¿Cuánto orgullo no hay en esta persona que no reconoce que hay dentro de él esto? Recuerden que les he platicado sobre ese 10% del consciente y el 90% del inconsciente, de cómo trabaja nuestro cerebro. Nuestro cerebro es maravilloso, ¿no? O sea, es enorme. Vean lo que ha hecho la humanidad, o sea, el hombre, todos los inventos que ha hecho, todo lo que ha hecho. Y estamos trabajando con un cerebro a una capacidad del 10%. Nadie ha trabajado el cerebro al 100%. Muchos estudiosos científicos y todo eso, y estudios que he leído por ahí, dicen, no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, sino lo reconocen como un profeta, como alguien iluminado. Dicen que era alguien que él andaba en este mundo usando su cerebro al 100%. Dicen que nuestro cerebro tiene la capacidad de que si tú te concentras, le puedes cambiar la forma a un metal, lo puedes doblar, puedes sacar fuego nada más de pensarlo. Imagínense, o sea, hay unos estudios sobre todo eso de que si tu cerebro lo usaras al 100%, o sea, serías un superdotado. O sea, si tienen curiosidad sobre esto, lean algo sobre estos artículos. Hay en internet muchísimos sobre qué es usar nuestro cerebro al 100%. Nadie lo usa. Toda la humanidad usa el cerebro al 10%. Jesús sí lo usa al 100%. Mucha gente estudiosa científica dice que Jesús no lo reconoce porque son científicos que no creen en Dios, son ateos y dicen, bueno, Jesús, como hay tanta información de que Jesús sí existió y no lo pueden borrar, no lo pueden quitar del mapa, es imposible quitar de que existió Jesús del mapa. Entonces los científicos dicen que Jesús era un iluminado y que él usó el cerebro al 100%, que era alguien superdotado. No dicen que es milagro. No decían, o sea, decían, esos que le llaman milagros tienen, o sea, la palabra milagro es algo
que no le encuentras explicación por qué sucede. Los científicos no creen en los milagros, entonces ellos dicen, es que Jesús usó su cerebro al 100%, por eso sanaba gente, ¿no? A ese grado. Cuando uno empieza a leer tantas de esas cosas, a uno le duele la cabeza de leer todo eso, porque trabajamos con nuestro cerebro al 10%. Bueno, yo estaré en 4, será mucho, ¿no? Entonces, ese 10% se le llaman, los psicólogos le llaman consciente, y al 90% le llaman el inconsciente. Es todo lo que está oscuro, lo que está apagado, lo que no sabemos que tenemos. Esos traumas que traemos cargando y que no soportamos en nuestro consciente, en nuestra vida real, y esas fobias, esos traumas, los mandamos al inconsciente y los congelamos para que podamos vivir en esta vida y que no nos volvamos locos, que podamos vivir en sociedad y que no se nos chispe, que no se nos caiga un tornillo, precisamente para eso, para poder convivir, ¿no? Entonces, ese 90%, ese inconsciente, lo que hay ahí adentro, es esto que les acabo de decir. Todos tenemos eso. Es de lo que habla Jesús en Marcos 7:21, que en el corazón están los malos pensamientos, disensiones, pleitos, borracheras y todas esas cosas. Entonces, esta es la parte, este es el 90%, esto es nuestro inconsciente. Hay una palabra acuñada, no está en la Biblia, pero está acuñada para temas de estudio y que le llaman, al 10% le llaman nuestra voluntad de día. Y al 90% al inconsciente le llaman la voluntad de noche. Esa parte que no tenemos acceso, esa parte que no conocemos, esa parte que Dios se encargó de descubrir en Job, esa parte que Job no sabía que existía dentro de él, pero estaba dentro de él. De oídas te había oído, mas ahora mi ojo te ve. Y está totalmente conectado con el tema de la carne, habla sobre el ojo. Habla sobre ese tema del ojo maligno y hay que cambiarlo. Entonces, eso es lo que Dios quiere tocar en nosotros para que nosotros podamos ir creciendo. En ese 90%, en esa voluntad de noche, en todo ese inconsciente, es donde Jesús no puede crecer si no sale eso y lo entregamos. Por eso es que nosotros tenemos muchas cosas que salen de nosotros y nos sorprenden, como diciendo, ¿cómo? Si yo ya había pasado por esto, yo ya había pedido perdón por esto, yo ya había superado estas cosas, ¿cómo es que otra vez vuelve en mí a ver esta situación? Y puedo tocar el tema, envidia, por ejemplo. Yo ya había superado la envidia, yo ya no tenía envidia, yo ya, la verdad, yo ya estaba a gusto con lo que yo tengo, yo ya no me fijaba si lo otro tenía o no tenía, yo ya no era envidioso, porque de repente de tal comentario o vi tal cosa y salió en mi envidia. Si yo no tenía eso, ¿qué es? Es eso que está congelado. Entonces, esa envidia no puede crecer Jesús ahí. Entonces, tiene que salir, tiene que llegar a nuestro consciente y nosotros conscientemente ir al altar. Y eso es parte. ¿Quién sepan la envidia a qué es? Ahorita les voy a decir. La envidia tiene que ver, ubican que estamos en madera, heno, hojarasca, ¿ok? Estas 15 cosas que les acabo de leer están divididas en 3 grupos, en madera, hojarasca y heno. La envidia tiene que ver con la madera. Por ejemplo, la hojarasca tiene que ver con hechicerías. El heno tiene que ver con la lascivia, con las borracheras, con las orgías, con el adulterio, con la fornicación. Y estas 3 cosas de hojarasca, madero y heno, ¿se acuerdan que alguna vez les he predicado sobre el orgullo de revelación, el orgullo de redención y el orgullo de satisfacción? Está conectado con esto, con esa semilla que dejó la serpiente en el corazón de los Adanes y con lo que ya nacemos. Entonces, esto es
los frutos o las obras de la carne. Esto tiene que ver con la madera, heno y hojarasca. Entonces, nosotros como sacerdotes, o nosotros como alguien que quiere mantener la llama viva, que quiere mantener ese fuego que no se apague, tal vez les suena contradictorio lo que les voy a decir. Es sacar todo esto que hay en nuestro corazón, ir diario. Y por eso yo les decía, en mí hay ocote, en mí hay esa madera o sea, hay demasiadas cosas en mí que yo sí tengo que entregar todos los días. Y eso es el caminar de todo cristiano. Hay mucho cristiano que se asusta por esto. Cuando empieza a descubrir estas cosas, el cristiano se asusta y dice, no, o sea, yo no soy esa persona. O sea, estás hablando de otra cosa. O sea, yo no soy eso. O sea, yo soy una buena persona, yo le deseo el bien a todo mundo. Ajá, sí. Y voy a seguir callado, o sea, no voy a opinar cuando una persona me diga eso en mi cara, o sea, porque yo sé lo que hay adentro. Y no porque esté juzgando a esa persona, sino porque yo sé que hay dentro de mí. Porque recuerden, la palabra de Dios es un espejo en donde nos vemos nosotros y debemos descubrir qué es lo que hay dentro de nosotros y debemos de mantener esa llama encendida, de ir a los pies de Jesús y mantener ese altar, que ese fuego no se apague. Si creían que ese fuego que no se apague, es decir, es que Jesús te amo, ajá, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a amar a alguien que no te acercas a platicar con él, que no convives con él, que no le das horas de ti a tener una experiencia con él? ¿Cómo lo vas a amar? Lo vas a amar a tu conveniencia, a tu manera, cuando tú lo necesitas, cuando tú quieres que cambien ciertas circunstancias, cuando quieres que cambie tu cónyuge, tus hijos, que cambie la gente, tus compañeros de trabajo. Señor, cámbialo, ¿qué no lo ves que tan pecador es? Señor, yo soy bien religioso, yo soy bien bueno para orar, yo sé cómo pedirte las cosas, entonces, Señor, cámbialo. Es una venda totalmente en los ojos. O sea, no estamos viendo que el primer inicio de nuestros problemas somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos tanta leña, tanta madera para cada mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento, estar alimentando este altar. A eso se refiere con estar alimentando el altar, que ese fuego no se apague. ¿Cuál es el fuego que inició? Dice, no metas fuego extraño. Y ya vimos esa parte que mató a 2 hijos de Aarón porque metieron fuego extraño. ¿Dónde inicia el fuego? Inicia en donde el fuego desciende de Dios, es el Espíritu Santo. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros sabemos que Jesús es el Padre, Jesús es el Verbo y Jesús es el Espíritu Santo. Los tres son uno. Entonces, en el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿quién creen que está en nuestro corazón? Está el Espíritu Santo, está el Padre, está Jesús, están los tres, están ahí. Y nosotros somos un templo, somos un altar donde tenemos que hacer una habitación, tenemos que hacer un altar, tenemos que hacer un hogar para que ellos estén ahí o Él esté ahí. ¿Dónde inicia todo este fuego? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ahí desciende Él y habita aquí. Ahí inicia el fuego. Ahora está en nosotros como sacerdotes, como cumplir esa orden de tener alimentando ese altar. Tenemos demasiada leña, tenemos demasiada materia prima para tener este altar encendido. Entonces, hay cosas por obligación. Por ejemplo, tuve un contratiempo y me enojé, salió mi ira y ofendí a alguien, ¿no?
y yo ya ofendí a alguien, y de ahí saqué mi carnota, ¿qué serán? Pleitos es madera, enemistades madera, iras, envidias, Pleitos es hojarasca. ¿no? Pleitos es madera, enemistades madera, envidias madera, homicidios madera. Y luego hay un sexto que no O sea, está. ¿no están en el orden? No, no están en el orden. Ok. No, no, no. Si te fijas, la madera tiene que ver con enemistades, pleitos, iras, envidias, homicidios. Y también tiene que ver con el enojo congelado, que es la tristeza o la depresión. Esa es la madera. Entonces, yo ya ofendí a alguien, salió mi ira, entonces, si lo hago en el momento, o a veces que me ha pasado de esa manera, muchas, me ha pasado en que digo, Señor, no quiero entregarte esto porque se lo merecía, porque quiero disfrutar este enojo y no quiero perdonar. Y ahí estoy yo dándole la vuelta. Llega un momento en donde Dios me hace ir de rodillas, Señor, sí, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que ir a alimentar el altar. Tengo que ir a mantener esta llama viva, Señor, perdóname. Mira, hice esto, cometí este error, así, así. Y empiezo a confesarme con Dios y empiezo a pedir perdón. Clamo la sangre para que me limpie, clamo su fuego, clamo las aguas para que yo sea perdonado. Pero eso no es de olor fragante a Dios, porque era una obligación ir a pedir perdón, ¿no? ¿Qué es de olor fragante a Dios y qué es lo que yo puedo agregar a eso? Señor, muéstrame. Antes de que yo ofenda a alguien, antes de que yo caiga, muéstrame mis errores, muéstrame dónde yo estoy mal, muéstrame dónde me estoy quedando corto con lo que me has enseñado en tu palabra, qué es lo que no estoy haciendo, qué es lo que no quiero hacer, qué es lo que no te quiero entregar, qué es lo que estoy coqueteando con el mundo o qué es mi deseo interior de estar en comunión con el mundo. Entonces Dios nos trae recuerdos, nos trae ciertas cosas, nos trae ciertos pensamientos o nos habla por sueños. Si has soñado en algún momento en donde agredes a alguien, pero tú no tenías ni por aquí a esa persona o esa figura o esa situación, y tú sueñas con que estás ofendiendo a alguien, estás agrediendo a alguien, pero no ha pasado nada, no tienes nada contra él. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué hay dentro de nosotros? Hay esa agresión, hay esa ira. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Señor, no he hecho nada, pero si me lo estás mostrando en el sueño, Señor, por favor, límpiame. Te entrego esto que tengo. Porque me lo estás mostrando, Señor, que ahí está dentro de mi corazón, ahí está en mi inconsciente, Señor. Señor, no quiero llegar a eso. Señor, ayuda y a orar, a orar, a orar, a orar en el cuarto de oración, alimentando el altar. Eso es adicional, eso es como una ofrenda de paz. Señor, yo quiero estar en paz contigo. Este sueño que trae me está remordiendo la conciencia, lo traigo aquí en mi cabeza, Señor. Tal vez sí tengo algo contra esa persona, pero no lo sé. Y uno empieza a orar y Dios nos empieza a hablar. Y de repente, ¡pum!, sale la respuesta. Ay, Señor, ya entendí. Y uno empieza a hablar sincero con Dios y agrega eso. Yo no cometí ningún pecado, yo no ofendí a nadie, no agredí a nadie, pero ¿qué creen? Eso ahí está. Ese orgullo ahí está. Por eso se divide en tres el orgullo. Orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. Entonces, esa parte, ese orgullo hay que entregarlo, hay que llevarlo al altar, hay que alimentar ese fuego, mantenerlo vivo. Entonces, ¿qué es tener la llama encendida? Hay que empezar desde la base, hay que empezar desde el altar. Por eso tenemos esta figura del tabernáculo, por eso tenemos esto en Levítico, donde era una orden que dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. O sea, cuando estaban los animalitos ahí puestos y eran ofrendas de paz y todo eso, se veía cómo descendía el fuego de arriba, pero en el altar ya había fuego encendido, pero descendía el fuego
del cielo y era una forma en donde Dios aceptaba ese sacrificio. Era una forma que la gente sabía cómo es que era aceptado ese sacrificio, porque descendía el fuego. Les va un ejemplo. Vamos a Génesis, creo que aquí lo puedo conectar muy bien. Génesis 4, Caín y Abel, y dice aquí, Caín, 4:3, Génesis 4:3 dice, y aconteció andando el tiempo, o sea, ya eran grandes Caín y Abel, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí sacamos mucha información, que Caín se dedicaba al campo, ¿no? A las hortalizas, a sembrar, y Abel era un pastor. Abel se dedicaba a las ovejas, al ganado. Entonces, Caín trajo del fruto de la tierra, o sea, del fruto de su trabajo, del fruto de su frente, de todo eso. Mucha gente a veces no entiende por qué no aceptó la ofrenda de Caín y por qué se aceptó la ofrenda de Abel, si Abel pues no hizo nada, o sea, los animalitos nacen solos, los animalitos pastan solos, o sea, ¿qué hizo Abel como para que Dios sí aceptara la ofrenda de Abel? Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí hay unas grandes enseñanzas de donde dice, decayó su semblante. Bueno, Se deprimió. ¿cómo supo Abel, cómo supo Caín de que Dios le agradó una ofrenda y la otra no? ¿Cómo supieron? Abran micrófonos, por favor, porque yo creo que aquí sí quisiera detenerme tantito. ¿Alguien sabe de esto? Alguien, aquí me están levantando la mano, pero quisiera darle la oportunidad acá al Zoom. ¿Alguien sabe de esto? ¿Cómo es que ellos supieron que Dios aceptó la ofrenda? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo estuvo este rollo? Alguien platíqueme, ¿qué saben de esto? Fue Nadie. por cómo fue dado, o sea, por el corazón, ¿no? Se escudriñó el corazón, Por el ¿no? corazón. Imagínate Caín trabajando 8 horas en el sol, arando, sembrando, cuidando, que salga todo eso y que lo ponga en ofrenda y que no sea grato para Dios. ¿No crees que estaba el corazón ahí metido? Y Abel, los No, sí, animales, claro, de Abel. Abel Pero el agarró Señor los sabía cuál primogénitos, era la intención, ¿no? perdón, Dios sabía la intención. Sí, claro, ¿Qué conocer la intención? intención, ¿no? ¿Qué intención? Ahí todavía no veíamos que Caín era malo. Ok, Ahí todavía no sabíamos nada. Hasta después cuando a cuando quemar, se dio, ¿no? cuando se Despertó dio la envidia. cuando se dio cuenta que no fue grato su ofrenda a Dios y que la de Abel sí, ahí es donde vemos realmente de qué naturaleza era Caín. Y luego ya, Ajá. una chica tremenda ahí con Caín. ¿Qué más saben? ¿Qué más quisieran opinar? ¿O dudas? ¿O vamos a tener dudas? Que creo que las vamos a contestar ahorita. ¿Nadie sabe más de este tema? Es algo que hemos leído como cristianos 1000 veces, ¿no? Es una Yo creo historia. que es como dice Catita, es como la actitud, ¿no? ¿Cómo fue la actitud? Más bien, porque Pues yo vería la en el actitud más. en el Antiguo Testamento se hablan de ofrendas de animales y se hablan de ofrendas, mm, pues como de origen, ofrendas agrícolas, ¿no? También había como. Y habían ofrendas agrícolas también y eran acatas por Dios. Ujú. Yo creo que más bien el problema Yo fue la creo actitud, que como dice Catita, la actitud con que Se dio. Caín dio la ofrenda, yo, que
porque Caín Tibio. ciertamente Tibio. Caín se disgustaba. Vemos que Caín se disgustaba como muy fácilmente cuando las cosas no salían Oye, como él quería. pero también Abel se disgustó. También vimos que es una cosita, Abel. Sí, ambos, pero no sé, yo creo que, bueno, es que es lo mismo, ¿no? Desde Adán y Eva, o sea, siempre hubieron actitudes de falta, de pecado, de los dos, tanto Eva como Adán, Adán. se ocultaban en el momento de pecar. O sea, siempre hay actitudes en los hombres. Yo no dudo que Abel también tuviera Ok. actitudes, ¿no? De actitud tibio. Vamos bien. ¿Alguien más? Sí, bueno, Pedro, ¿no será también, por ejemplo, que Caín ofreció algo de sus cultivos y nada más, y que Abel ofreció de lo mejor de su ganado? Dice que Caín ofreció del fruto de la tierra una ofrenda, o sea, quiere decir que todo lo que él trabajó, o sea, Del fruto. para que Ah, diera fruto es porque Caín trabajó duro para eso, ajá. pero Abel, díganme, ¿qué hace un pastor? O Pero sea, también dice hay que una ofreció sombrita, te de lo aseguro que se va a mejor, ¿no? sentar abajo del árbol de la sombrita, Pero en lo guía, que, ¿eh? guía. Guía. George, ¿te he platicado algo sobre esto? ¿Sabes algo de esto? Bueno, yo entendía que Abel ofreció las primicias y que agradó a Dios. Los primogénitos de sus ovejas, Así es. de los más gordos de ellas. Ok, les voy a dar la respuesta. Ah, bueno, otra cosa. ¿Cómo se enteraron cuál aceptó Dios y cuál no aceptó Dios? A ver, voy a dar una última oportunidad aquí y después me voy con Jazz. ¿Cómo se enteraron ellos de cuál fue aceptada y cuál no? ¿Cómo supieron? Ay. Pues debe decir más Dice, pues adelante. ahí lo dice. Pues más adelante lo debe decir, No, más adelante no lo dice. ¿no? La Biblia se contesta con la Biblia, o sea, está en el Sí. tema de Levítico y está en otras partes donde dice cómo Dios aceptaba. A ver, le voy a dar oportunidad a Jazz. Ah, Jazz. yo, Bueno, ah, espérate, bueno. Ana, espérame, Bueno, Ana. perdón, reconozco que hice trampa, pero creo que es algo interesante. Ujú. Dice que el caso de Caín y Abel son el primer ejemplo de lo que es un hombre religioso y de lo que es un hombre que tiene fe genuina. ¿No tiene Sí, que ver la intención? sí, o sea, por eso les digo que están tibios en eso. Ahorita les voy a explicar exactamente dónde está eso. Les va a hacer mucho, les va a hacer ¿Sentido? mucho sentido lo que les voy a decir ahorita. Pero ¿no leíste por ahí algo de cómo se enteraron? Pues Espérame, es que, el mismo a Dios ver, les dice, ¿no? Ya me toca. Ya, dice Jazz que ya le toca. Dice ok, Jazz que tiene la respuesta. A ver, Jazz, venga. Se enteraron porque bajó fuego que consumió el Correcto, ah, correcto. Ah, Está en toda la Biblia que cuando Dios aceptaba sí. una ofrenda, ¡pum!, Pum, caía fuego. fuego. ¿Se acuerdan de la parte en la Biblia que está muy, muy claro? Ay, se me olvida el nombre de este profeta, el que se fue del Monte Carmelo, que fue hasta Horeb, Eh, que mató a 850 sacerdotes de esta Ay. Jezabel. Este profeta, ay, ¿Elías? Elías. No, no, ¿sí? ¿Se acuerdan que No. dicen, a ver, pueblo de Israel, vamos a hacer una cosa? Vamos a ver quién es Dios aquí. Si es Baal, ¿no? A ver, todos los sacerdotes de Jezabel vengan Sí. y hagan un altar. Y se acuerdan que ellos hasta Eliseo, ¿eh? Eliseo. No, Gedeón.
No, Gedeón no es. Que decían, No, Elías. Elías les dijo, y se tasajeaban en el cuerpo y oraban y ponían, dice, agarra el animal que tú quieras, haz un altar, dice, y vamos a ver quién es Dios, si es Jehová o es su Baal, el Dios del que están adorando. Pueblo de Israel, ya basta, defínanse ahorita. Vamos a ver quién realmente es Dios. Le estoy haciendo un resumen de todo esto. Entonces dice, vamos a hacer un altar, dice, y sobre ese altar de animal, el Dios que haga descender fuego, ese será Dios. ¿De acuerdo? Y hasta agua le echaron. Entonces Elías echó hasta agua y dice que el fuego como una lengua se echó todo el agua de ahí. O sea, ay, qué hermoso es esto. Entonces hay muchas enseñanzas en donde nos explica que para que Dios mostraba que era agradable esa ofrenda, ese sacrificio, descendía fuego. ¿Cómo se enteraron Caín y Abel cuál escogió Dios? ¿Qué experiencia tuvieron ellos? ¡Fum! Descendía fuego. ¿Qué hacía Adán? ¿Qué es lo que aprendió Adán y Eva cuando Dios les dio sus vestimentas? ¿Qué hizo Dios? ¿Quién es ese sumo sacerdote de la orden de Melquisedec? ¿Quién es el primer sacerdote donde hizo ese sacrificio de animales para cubrir con la sangre el pecado del hombre? Entonces, para que los haya vestido de pieles de animales, hizo un sacrificio Dios. Ellos vieron el proceso. Entonces, ¿quién les enseñó a Caín y Abel a dar un sacrificio a Dios? Sus papás. Su papá. Claro. Entonces, ¿qué experiencias habían ellos? ¿Qué se veía? Esa experiencia tremenda que descendía fuego del cielo sobre ese sacrificio. ¿Se dan cuenta? Qué interesante está esto. Entonces, así es como se dieron cuenta ellos cuál sacrificio fue aceptado. Y esto mucha gente no lo sabe, pero pues está en la Biblia, ahí se contesta sola, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios no aceptó el de Caín y por qué Dios sí aceptó el de Abel? Ahí les va la respuesta. Dios dice, nosotros no somos salvos por obras para que nadie se vanagloríe. ¿Les hace sentido ese versículo? Sí. Que es por gracia, es un don. Jesús, ¿quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un animalito que no tiene mancha, un animalito que no tiene culpa, un animalito que es de Dios, que es ofrecido porque no tiene la culpa, ¿no? Entonces, de ahí es donde vemos que Abel se dedicaba a ser pastor. La ventaja de ser pastor, que tienes ese tiempo de que te acercas abajo de esa sombra, de ese matorral en donde las ovejas o el rebaño está pastando, ¿qué crees que estaba haciendo Abel en ese momento? ¿Se acuerdan a qué se dedicaba el rey David cuando era niño? Era pastor. Tenía una experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque tienen tiempo con la naturaleza de estar a solas con Él en esta naturaleza, de estar platicando con Él. Esa es la función de un pastor. Entonces, Abel era pastor. Él, de lo que produce Dios, lo que hace Dios, lo que da por gracia a Dios, Abel agarró lo que es de Dios para él. Caín, ¿qué hizo? Caín hizo todo su esfuerzo, hizo todas sus obras y dijo, yo trabajé, esto es mío. Y yo voy a hacer lo mejor por mis propias fuerzas. Eso es lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que no es un sacrificio. Nuestras obras, dice ahí en la palabra de Dios, que nuestras obras más justas, dice que tienen mal olor ante Dios. Son como trapos de inmundicia, nuestras obras más justas.
Entonces, esto no es por obras. Lo que aquí estaba haciendo Caín era hacer a un lado, hacer menos al pastor, hacer menos, decir, es mi obra, es mi trabajo, es el sudor de mi frente, es mi orgullo el que está involucrado aquí. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros queremos ofrecerle a Dios? Mira, Dios, yo ya oré por esto. Mira, Dios, yo ya fui a tal orfanato. Mira, Dios, yo ya ayudé a tal viejita a cruzar la calle. Mira, Dios, ya me debes muchas, Dios. ¿Se dan cuenta? Ya fui el domingo, ya leí la Biblia, merezco tener una buena vida. Esas obras son las que no son gratas. Esas obras son las donde no va a descender el fuego. Sobre eso habla el tema de los sacrificios. Por eso es tan importante ver este tema de los sacrificios y ese primer mueble, mantenerlo con la llama encendida. Mantener esa llama encendida. Dice que el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Tenemos tanta madera, heno y hojarasca. Tenemos tanto materia prima para alimentar ese altar. Entonces, queremos ir a lo básico, mantengamos esa llama en vida. Que es, con esto puedo abarcar todos los comentarios que ustedes me hicieron, ¿no? Que es 24/7 con Dios, que es tener una relación con Dios, que es estar pensando con Él, estar platicando con Él, entregarle lo que nos sobra, lo que no debe haber en nosotros. Precisamente de eso se trata, llevarlo al altar, pero de forma voluntaria. Eso es lo que hay que hacer, de forma voluntaria hay que llevarlo. Dice, y ponían leña cada mañana. Tenemos demasiado. Hay tantas cosas dentro de nosotros, hay tanto orgullo para poner ahí a que arda. Y dice que las grosuras es lo que es la grasa. Tú, una carnita asada, si pones la grasa, ¿cómo se enciende? ¿Cómo huele? Riquísimo. Ya se me antojó, ya se me hizo agua a la boca. Pero, ¿cómo prende? La grasa habla sobre el orgullo. En la carne, habla sobre ese gran orgullo que hay en nosotros, esa grasa, esa gordura. ¿Se acuerdan de para no equivocarme del nombre, está en Samuel? ¿Se acuerdan del sacerdote en ese tiempo de Ana, cuando Samuel fue Elí? ¿Se acuerdan cómo estaba Elí físicamente? Era obeso. Habla sobre de esas grosuras, sobre ese orgullo. Habla sobre de esa parte que lo comenta Dios ahí, deja el registro, ahí dice que se cae de la silla y por la condición en que estaba, dice que se desnucó, por la condición física en la que estaba. Dios no está hablando de nuestra condición física, de que si somos gorditos o no. Habla sobre esa obesidad espiritual. Habla sobre de eso que consumimos tanta Biblia, tanta teoría, que la dejamos aquí. Físicamente, ¿qué pasa si comes mucho y no haces ejercicio? Físicamente engordas. ¿Qué pasa espiritualmente? Lees mucha Biblia, te llenas de mucha información, pero si te dice que si alguien te ofendió, debes de perdonarlo. Entonces, no pones en práctica eso que tienes aquí en la cabeza. Eso es obesidad espiritual. Son esas gorduras, es esa grasa que hay que ir a ponerla en el altar para que prenda el fuego, para que esté prendido ese fuego. Señor, perdóname, ¿sabes qué? Pasó esta situación, hice un mal gesto, cuando no debía haber juzgado esta situación. Perdóname, Señor. Este es mi orgullo, te lo entrego, mi Dios. Tenemos que alimentar esa llama, tenemos que alimentar ese altar. Aquí voy a poner, mantener la llama encendida. Ese yo creo que sería el título de este taller. Y aquí podría irme hacia muchos temas más, pero quisiera cerrarlo aquí
para que cuando volvamos a decir o volvamos a escuchar, mantener la llama encendida, vayamos a lo básico, vayámonos a lo más bajo, vayámonos a los pies de Jesús, vayámonos a este altar de sacrificio, poner leña cada mañana, mantener ese fuego encendido, que es nuestro heno, nuestra madera, nuestra hojarasca, todo lo que son las obras de la carne, todo lo que es nuestra carnalidad, todo lo que es lo que no es Jesús en nosotros, hay que ponerlo en el altar, hay que ir a pedir perdón, hay que ir arrepentidos y decirle, Señor, ayúdame, perdóname, te entrego esto voluntariamente. Eso es mantener la llama encendida. Hay otro tipo de llama ahí arriba, en el lugar santo, hay llama también en el lugar santísimo, había fuego también ahí. Nosotros, nuestro caminar tiene dos fundamentos, la sangre y el fuego. Imagínense en sus pies que se están poniendo, yo me los imagino así, como que me estoy poniendo unos guaraches, sangre y fuego, y ese es mi caminar. Porque empieza desde el altar, desde la entrada del atrio, hay sangre y fuego. En el lugar santo hay sangre y fuego, y en el lugar santísimo hay sangre y fuego. Esa es la básica. Para poder llegar a la estatura del varón perfecto, recuerden, Jesús dejó una muestra de total humildad, total mansedumbre. Nosotros, si queremos mantener esa llama encendida, vayámonos a lo básico, vayámonos a lo humilde, vayámonos a los pies de Jesús y alimentemos ese fuego, y va a haber un avivamiento tremendo en su interior, va a arder algo aquí adentro en donde van a entender más la palabra de Dios, van a empezar a cambiar actitudes de lo que estaban hablando, van a tratar de cambiar su orgullo por mansedumbre, su voluntad, someterla a la voluntad de nuestro Señor Jesús, ¿no? Voy a terminar el video y continuamos.